Profesor, vivimos una época del mundo al revés, en la cual a veces los delincuentes terminan convertidos en héroes y los héroes en delincuentes. Y eso lo estamos viendo alrededor de todo este fenómeno del M-19, del holocausto, del Palacio de Justicia, y a veces tratan de vendernos ideas como de que quienes son responsables, en primer lugar, de la toma y del holocausto, que es el M-19, pues estaban en una actitud casi que patriótica que deberíamos aplaudir. ¿Por qué esta distorsión de la verdad? ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, hay muchos intereses en conflicto a través de la historia del Palacio de Justicia, pero particularmente, de nuevo, el caso de Manuel Gaona Cruz es supremamente inconveniente. Tal vez en Colombia estamos acostumbrados a la violencia, pero si yo alguna vez le planteaba a estudiantes, tanto en Estados Unidos como en Canadá, les decía, cierren los ojos, vamos, les voy a contar una historia. Imagínense que una organización, porque eso es terrorismo, en este lado del océano, atacar una institución civil donde hay personas desarmadas, independientemente de si es un motivo político o no, es una violación del derecho internacional, es un acto de terrorismo, de nuevo, en sociedades, digamos, donde se manejan las nociones del derecho civilizado, del derecho internacional. Eh, y se asesina a un juez de la Suprema Corte, un magistrado de la Suprema Corte. Imaginemos la Suprema Corte de los Estados Unidos, o que se hace lo mismo en la Corte Suprema de Justicia de Canadá, para el ejemplo que yo citaba. Entonces, no, naturalmente que es un crimen atroz, sobre todo en la forma en que a él lo asesinaron, cuando las últimas palabras de la víctima precisamente le están diciendo al que lo va a asesinar, ustedes van a cometer un asesinato, eh, y le dicen que van a arrojar su cuerpo. Ya se puede analizar, pues, por qué lo hace un crimen atroz y un crimen de lesa humanidad, pero digamos que esa narrativa, pues, perjudicaba muchísimo carreras políticas, naturalmente, de quienes eran indirecta o conectados a la organización. También era necesario en Colombia un proceso de desmovilización del M-19, y un asesinato de esa naturaleza de un juez de la Suprema Corte, pues eh, era una pieza muy incómoda para ese proceso, en un momento en que se necesitaba esa desmovilización, porque el país atravesaba pues por una situación de orden público muy delicada. También estaba obviamente el contexto de Pablo Escobar, que llegó a someter al Estado colombiano hasta el final, hasta que puso las condiciones como entregarse y qué leyes le aplicaban y qué leyes tenían que eliminarse, entre ellas la prohibición constitucional de extradición. Y naturalmente también era inconveniente pues para las personas que tienen ciertos procesos, que han buscado notoriedad utilizando el caso de Manuel Gaona Cruz, y se ha hecho lo imposible para utilizar el caso de Manuel Gaona Cruz y decir esto fue lo que pasó. Entonces la necesidad de sacarlo del Palacio de Justicia desde muy temprano. Entonces, se iniciaron esos rumores para sacarlo del Palacio de Justicia, porque si usted saca a Manuel Gaona Cruz del Palacio de Justicia, pues ya no lo mató el M-19. Es una regla de tres simple y directa. Entonces siempre existió esa narrativa de tratar de quitar esa responsabilidad al M-19. Y en lo que Gustavo comenta, pues es parte del legado histórico de una sociedad que nunca aprendió de su historia, que es la sociedad colombiana. Por eso es que estamos viendo y repetimos esos ciclos: candidatos presidenciales siendo asesinados, el narcotráfico encima del Estado, casi subyugando el Estado otra vez, 40 años después. Pues porque no aprendimos la historia. Y no la aprendemos porque no nos la permiten aprender, porque la reescriben, porque la dictan, porque la manipulan. Y no asumimos las responsabilidades. Incluso las personas que participaron de una forma u otra han hecho todo para echarle la culpa los unos a los otros. Yo no estoy diciendo aquí, y hay que hacer la salvedad de manera importante, que la culpa exclusiva es del M-19. Yo diría, por el juicio de la historia, que tanto el M-19 como el ejército cometieron crímenes contra la humanidad y violaciones al derecho internacional humanitario, pero distintas. Y que incluso el gobierno también tuvo unas fallas constitucionales y violaciones al derecho internacional gravísimas. Cada uno tuvo una responsabilidad, pero en el caso de Manuel Gaona Cruz es indudable que el M-19 lo asesinó, y lo asesinó en forma atroz. Todo el mundo tiene una responsabilidad en esto, todos los participantes, los que la comienzan, los que hacen la retoma, los que disparan en el escenario de la justicia más plomo del que nunca se había disparado
combatiendo a la guerrilla a campo abierto. En el caso de la fuerza pública puede ser especialmente doloroso en el sentido de que el M-19 era un grupo al margen de la ley, delincuentes con algún carácter político, pero delincuentes, transgresores de la ley, mientras que la fuerza pública no tiene ese carácter. Doloroso encontrar en toda esta investigación que está en la página sobre su padre, encontrar parte de esa responsabilidad de los militares. Sí, claro, porque la idea obviamente era también ser objetivo. Eh, Hay una responsabilidad, pero yo siempre hago una salvedad en la historia, ¿no? Naturalmente uno no puede decir ya 40 años después eh, hablar del ejército como institución, porque pues también hay muchachos que ni siquiera habían nacido y están sirviendo en las fuerzas militares, entonces no puede uno culpar la institución completamente, pero sí al mando operativo del ejército que enfrentaron responsabilidades por las cosas que hicieron. Gracias a una investigación seria que se adelantó en ese sentido. No podemos olvidar los desaparecidos de la cafetería y los desaparecidos, la lista de 11 desaparecidos del Palacio de Justicia. Ellos enfrentaron responsabilidades ante la justicia ordinaria colombiana, incluso hubo un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a esos desaparecidos. Claro, Manuel Gaona Cruz no hace parte de esa lista de desaparecidos, de los rumores sí, pero no de la lista. Y digamos que si le puedo ejemplificar al público de manera muy sucinta, sería de esta manera. La Convención de Ginebra que aplica para la protección de víctimas o de civiles en conflictos armados internos de 1949 tiene una serie de catálogos y de impedimentos y también de prohibiciones. En el caso del M-19, una muy sencilla: el derecho internacional, la Corte Penal Internacional de Justicia, los tribunales internacionales de justicia establecen que la toma de rehenes es una violación al derecho internacional. No importa si usted dice que es por el motivo político X o Y. No, ahí no dice, la norma nunca dice, pero si es político lo puede hacer. No. La Corte Suprema de Justicia es una institución civil, bajo el derecho internacional, normas del derecho consuetudinario y del derecho internacional público y de los tratados internacionales suscritos por Colombia. Lo es como lo es un hospital. Un ataque a una institución civil donde hay población desarmada inicia el rubro de lo que se puede llegar a considerar como una violación al derecho internacional, pero también al derecho internacional humanitario, al principio de distinción. Existe una obligación de distinguir entre los combatientes y los civiles. Esa violación, obviamente, la cometió en primer término el M-19, porque los magistrados no son combatientes. Los servidores que estaban en el Palacio de Justicia no son combatientes. Entraron disparando, entraron matando, violaron el derecho internacional. En el caso de las Fuerzas Armadas, este es el único caso, y entiendo por qué hubo una censura, como lo explicó uno de los testimonios más elocuentes de justicia, es el de Yamid Amad, y está allí, obviamente, en el documento que presentamos, pero como él lo explicó muy bien, la censura significó de muchas formas la muerte de la Corte. Y obviamente, pues, el objetivo era el cuarto piso y el narcotráfico estaba detrás. Yo estoy totalmente de acuerdo con Yamid Amad en ese punto. Pero si usted toma un tanque de guerra, independientemente de cuál es su explicación, y usted utiliza un tanque de guerra y le dispara a una Corte Suprema de Justicia donde hay 400 rehenes adentro, y quien está dirigiendo el mando operativo, eso está ahí en la página, lo pueden encontrar, www.manuelgaonacruz.org, y esta persona dice, yo no tengo conocimiento de rehenes, entre comillas. Yo no sé quién está ahí o quién no está ahí, pero sí está disparando un tanque de guerra contra un muro donde puede haber civiles adentro. Esa es la comisión de un crimen contra la humanidad en vivo y en directo. Que en Colombia haya habido formas de eludir esa responsabilidad tiene más que ver con falencias del sistema jurídico y procesal y constitucional colombiano que con falencias del derecho internacional público. La forma en que se ejecutó al magistrado Manuel Gaona Cruz, la Corte Penal Internacional y el Tribunal Internacional Criminal de Yugoslavia, tiene una jurisprudencia muy rica sobre eso, establece que el crimen contra la humanidad, que en la lengua española se denomina de lesa humanidad, pero en inglés Release Crimes Against Humanity,
estos crímenes pueden ocurrir así solo haya una víctima, que en este caso el Palacio de Justicia, siempre y cuando se haya preseleccionado el grupo de víctimas y ocurra ese asesinato dentro del ataque a esa población civil. ¿Cuál era el grupo preseleccionado? Tomarse la corte porque ahí estaban los magistrados. Supuestamente que para hacerle un juicio al presidente. Sin embargo, no se le olvide que dentro de las principales propuestas o demandas, y están ahí en el documento, las pueden ver, se le hace la trazabilidad completa a la relación entre narcotráfico y guerrilla. Se pueden dar cuenta que una de las principales demandas es la extradición. En el momento en que Manuel Gaona Cruz estaba al uso de la palabra en la sala, en la sala constitucional, declarando una vez más que el tratado de extradición con los Estados Unidos, la ley aprobatoria, era totalmente constitucional. Entonces, se configuraron todos los elementos más el nexo causal. Para no extenderme, simplemente invitaría a las personas que tienen curiosidad para saber cómo se configuró el crimen de lesa humanidad en este caso, acudir a la página web, porque ahí están los antecedentes y un análisis obviamente más complejo que es un poquito más técnico.